Ey, ¿qué pasa aquí? Ya está. ¿Quién sabe? Yo no quería decir nada para no quemarme. Desde aquella vez, ¿verdad? Que Sí. pues yo aquí veo que ya estamos en Pues vivo, estamos en vivo, pero yo no me veo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Charlas en Desconfianza. Ya apareció nuestro conductor y presentador estelar, Maestro Joel. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a la 10ª edición de Charlas en Desconfianza en su segunda temporada. Los saludamos con mucho afecto desde esta sana distancia física, pero no distancia emocional. El doctor Alejandro Vázquez Guzmán en la parte superior de esta imagen. A mi izquierda, el doctor en tecnología educativa y maestro en ciencias penales Eduardo Abacuc López Acevedo, y su servidor, Buenas noches. Joel Sánchez Rodríguez, maestro en periodismo político. Tenemos muchas cosas que comentar esta noche. En México se ha declarado ya de manera oficial la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia por el COVID, y además de esa situación pues se han derivado muchísimas cuestiones. Todos son testigos de cómo están cerrando comercios, industrias, grandes centros comerciales, con la afectación económica que habíamos planeado, que habíamos pronosticado. Más bien se ha pospuesto ya el proceso electoral de manera indefinida. Se lleva a cabo la Jornada Nacional de Sana Distancia, y además la contingencia ha presentado una serie de problemas precisamente para las personas que se están quedando sin ingresos, los ferieros, comerciantes, restauranteros, prestadores de servicios turísticos y muchísimas cosas más que habremos de comentar. En algunos hospitales no quieren recibir a los enfermos por el COVID, como es el caso del IMSS de Tizayuca. Les vamos a platicar por qué, y además vamos a platicar un poco del saldo que se ha registrado hasta el momento en lo que se refiere a casos positivos por el COVID, y también de personas que lamentablemente han fallecido. Estamos en desconfianza. Por favor, llámenos, escríbanos, comente, comparta esta transmisión. Yo cedo la palabra a mis compañeros. Alejandro Abacuc, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues ¿con qué arrancamos? Pues Yo creo que con lo que dijo Marcelo, ¿no? el secretario de Gobernación, de facto. Sí, yo creo que la doctora está indispuesta y por eso salió Marcelo al quite. Marcelo, de alguna manera, nuestro próximo presidente de la República, Marcelo Ebrard, lo estoy lanzando desde ¿Ya? ¿De plano? quede claro, sí, advirtió que podría haber sanciones para las empresas que no respetaran las medidas. En particular, Marcelo dijo que se podían privar a los trabajadores de su salario este mes. Y bueno, aquí habría que preguntarnos cuáles serían las sanciones administrativas. ¿Serían multas? ¿Sería clausura? Y en su caso, si se demuestra algo en este sentido, responsabilidades penales. ¿Cómo ves, Alejandro? Bueno, en efecto, el secretario de Relaciones Exteriores, en funciones de secretario de Gobernación, vicepresidente de facto, al menos en ese momento, yo observé que su mensaje fue muy, muy directo, pero también no intentando la confrontación, ¿de acuerdo? Vale la pena dar un poquito de contexto legal. A partir de lo que sucedió en el año, si no mal recuerdo, 2009, cuando fue lo de la cuestión de la influenza H1N1, se reforma algunas disposiciones en la Ley Federal del Trabajo para prever
algunas situaciones similares. Esto sucede en la reforma de 2012. Sin embargo, estamos en un escenario inédito que no se había presentado hasta este momento. La importancia del acuerdo que se publica en el diario oficial de la Federación, que le da ya al Consejo de Salud poder emitir la declaratoria, me parece que es bueno, porque ya activa los mecanismos legales de protección, en este caso, a los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo tiene su espíritu, en su esencia, la protección del empleo, la permanencia del trabajador en el empleo y sobre todo salvaguardar un derecho humano fundamental, súper importante, que es el del salario. El salario pues es el ingreso que el trabajador tiene para poder sostener su vida y de la que de él depende, ¿no? Entonces me parece que el llamado fue primero en un sentido conciliatorio, pero sí muy congruente o muy contundente, a que los patrones tienen que solidarizarse. En ese sentido, pues me parece que está legalmente las condiciones para poder cubrir por lo menos un mes, 30 días, a los trabajadores. ¿Qué pasaría si los efectos de la declaratoria van más allá de 30 días? La verdad, no lo sé. Digo, ya lo he platicado con otros colegas también, y de nuevo estamos en un escenario inédito. Entonces ese es el punto. Aquí me parece que el gobierno de López Obrador ha sido muy cuidadoso para no tratar de llegar a una confrontación con los empleadores del país, sean las grandes empresas o sean las micro o pequeñas empresas. Debe haber un tono conciliador, porque a nadie le conviene una confrontación, ¿de acuerdo? Entonces los derechos de los trabajadores tienen que salvaguardarse. Las juntas, al menos por ejemplo en el estado de Hidalgo, están abiertas para realizar convenios fuera de juicio, es decir, si a lo mejor ya un patrón está considerando que tal vez lo mejor sea llegar a un convenio con sus trabajadores para terminar la relación, pues bueno, que sean en esos términos, ¿no? Los términos del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces pues adelante. Ahí sí la Junta está habilitada para eso. La Inspección del Trabajo me parece que no está habilitada. Sin embargo, pues esto no exime que se puedan dar visitas o algunas inspecciones, ¿de acuerdo? Me parece que la pauta la va a ir marcando el pulso que llegue a tener en particular el presidente, de cómo se están dando las cosas. Tuvieron una videoconferencia el subsecretario de Salud, Gatell, que ya es toda una figura, con los secretarios del trabajo de las entidades federativas y con la secretaria a nivel federal. Una pregunta, doctor. Tratar de sensibilizar y armonizar los intereses para que no se tengan que recurrir a medidas extremas que ni le ayudan a las empresas y que obvio generarían un problema más fuerte en la economía mexicana. Una pregunta, doctor, ¿a qué secretario de salud te refieres? Si estas empresas insisten en no pagar el salario de los trabajadores, en el estado de Hidalgo, en nuestro Código Penal establece que hay la posibilidad inclusive de iniciar una carpeta de investigación alrededor de aquellos patrones que no paguen el salario. Y una de las hipótesis es que se tarden más de 10 días incluso en pagar el mismo, o que no lo hayan pagado de manera normal. ¿Cómo ves tú esa cuestión de iniciar carpetas en el caso de que algunos patrones no estén cumpliendo con ese pedimento que hizo el gobierno federal de aguantar un mes? Pues digo, nunca estaremos a favor de restringir los derechos a nadie, o sea, esa nunca será mi opinión. Si una persona considera que sus derechos laborales o de cualquier naturaleza han sido violentados, pues el caos está en las instituciones jurídicas, para eso están. Sin embargo, aquí hay que ver, porque si se llegan a levantar o aperturar demasiadas carpetas, pues obvio ahí lo que va a suceder es que se va a intentar hacer algún tipo de acercamiento o negociación, ¿no? Digo, el propio sistema penal lo permite. Entonces, me parece que sería de todas formas, digamos, en una ventanilla diferente, llegar a una misma resolución o a una misma conclusión. Ahora, ¿qué tal si esto no dura nada más hasta el 30 de abril y se prolonga más allá de todo esto? Habría que pensar que a lo mejor los empresarios
pudieran hacer una especie de convenio con el gobierno federal. Sí, muy bien, vamos a pagar completo el mes de abril hasta el 30 de abril, pero ¿qué va a suceder con mayo, con junio, julio, agosto, septiembre? No sé, pudiera llevarse una gran cantidad de meses todo esto. ¿A dónde nos llevaría precisamente desde el punto de vista de convencernos, de ver que verdaderamente todos estamos en el mismo punto, en la misma línea, de que si bien es cierto que el COVID-19 no es verdaderamente un mortal enemigo, a menos que se esté uno exponiendo? ¿Qué pasaría en ese sentido si las empresas aguantan abril y esperemos que tal vez mayo? ¿Habría una conciliación entre el empresario y el trabajador? Lo que pasa es que primero habría que dimensionar qué empresas son las que podrían aguantar más de abril. Las medianas, tal vez algunas, grandes y transnacionales. Me parece que la pequeña y la mediana empresa no podría aguantar más allá de abril. Entonces, digo, si yo fuese abogado de alguna de estas empresas, pues yo lo que les recomendaría mejor sería en los términos legales, pues sí, terminar las relaciones, pero sí hacerlas conforme establece la propia ley. A ver, Alejandro, un detalle. Cualquiera pensaría que las empresas grandes serían las que primero van a soportar la carga de esto, pero en realidad son las grandes empresas las que están golpeando a los trabajadores. Un ejemplo lo es Liverpool, Fábricas de Francia, Suburbia, que pues han cerrado todos sus establecimientos a partir del día de hoy prácticamente. Son esas cadenas como las de Starbucks las que recortaron sus fuentes de empleo de manera considerable. Y efectivamente, si acaso aguantan esas empresas es porque están desechando a los trabajadores, a la gran mayoría sin liquidación. Entonces creo que quienes van a recibir el fuerte impacto económico son los trabajadores y los pequeños comercios, las pequeñas empresas. Esa es una situación, aunque también le veo una ventaja. Por ejemplo, al cerrar Liverpool y cerrar esas tiendas, pues tal vez sea la oportunidad para que las pequeñas tienditas cachen algo de lo que dejan de vender los grandotes. Pues eso podría ser. El problema que yo veo es que Liverpool y las tiendas que tú mencionas no cerraron por gusto. O sea, están acatando las disposiciones del gobierno. Y si, por ejemplo, un pequeño locatario que vende ropa o algunos artículos que no son de los que se han catalogado como esenciales, pues corre el riesgo de que la autoridad le pida que suspenda sus actividades, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que no está garantizada la competencia del pequeño empresario. Los esquemas también habría que ver. Se ha hablado mucho de estímulos fiscales o algún tipo de apoyo en materia fiscal. Lo veo complicado porque pues el pequeño contribuyente es ¿cómo decirlo? No está en el grueso de la base contribuyente, por decirlo así, ¿no? El pequeño contribuyente que sí está en esa gran base, pues es el asalariado. O sea, el asalariado es al que quincena tras quincena o pago tras pago ya le hicieron sus deducciones. Sí. Pero no sé, la tienda de la esquina, algunos de estos negocios, incluso los que no acudieron al régimen de incorporación fiscal, la verdad es que no tributan. Esa es la realidad. A diferencia de la base de contribuyentes que conforman los trabajadores, los profesionistas independientes, los famosos freelancers y por supuesto estos grandes contribuyentes, a los cuales el presidente ha sido muy preciso que no va a apoyar, pero ha sido muy preciso a esos grandes contribuyentes. Habría que ver a los que están en una situación económica un poquito más baja en el sentido del número de operaciones y el monto de las mismas que realizan, a qué esquema puede haber para ellos. Ahora, yo he hablado con algunos de mis clientes que dicen, bueno, pues si el punto es que vamos a tener seguir presentando las declaraciones ahorita de 2020 cada mes,
pues decir la verdad, ¿no? O sea, si antes yo percibía 1,000 pesos y pagaba yo mis contribuciones en proporción a 1,000 pesos, y en este mes de abril pues no voy a vender, no voy a tener ingresos, pues declararlo así. Yo espero que ahí no haya ningún problema. El problema está si yo le digo al SAT que voy en ceros, pero en mi cuenta pues tengo 1,000 pesos o X cantidad, ¿no? Entonces, ahora lo que mencionaba Bacuc, pues hay que estar al pendiente. Pueden surgir los famosos pactos, pueden surgir acuerdos entre algún sector obrero, algún sector empresarial, patronal, y que bueno, le sirva a todo el mundo, al gobierno pues porque va a sacar raja política de eso, a los trabajadores para mantener su ingreso y su empleo, y a las empresas en su imagen, que es algo que les importa mucho. Sí, porque aquí la cuestión es que estamos hablando de salvar empresas, y recordemos que en un momento determinado el Fobaproa también sirvió para salvar precisamente a los más acomodados en este país. Aquí la pregunta es, ¿qué hacemos o qué hace el gobierno federal, qué hace Presidencia para que los trabajadores, principalmente de estas grandes empresas, que puedan estar siendo eliminados prácticamente de la nómina, o aquellas pequeñas empresas en donde pues viven prácticamente también al día? ¿Cómo podríamos nosotros ayudar? Y no digo nosotros porque podamos, sino el gobierno federal pudiera ayudar precisamente al sector del trabajador. Habrá que recordar que también en Centroamérica, en El Salvador, un presidente ya pidió un superpréstamo para poder salvar a las empresas de ese país, mencionando que prometió darles, me parece que $300 a cada uno de los que pudieran solicitar este apoyo, pero bajo la cuestión de que pues nuevamente le estás echando la soga económica a los de abajo, al trabajador, para rescatar empresas. Aquí la cuestión es, ¿se vuelve a salvar a las empresas o se atiende definitivamente al sector más débil, que siempre será por supuesto el trabajador? ¿Cómo ves? Nos comenta Aurora Soto, dice, hablan solo de empresarios y y pregunta ¿qué va a pasar con los que tienen pequeños negocios? Le dice la maestra Silvia Rodríguez Trejo, la pequeña empresa, sobre todo de servicios, restaurantes, ya cerraron, dejando a varios trabajadores sin empleo. Esa es la verdadera preocupación, las pequeñas empresas y quienes están en el trabajo informal. Miren, por ejemplo, el día lunes yo tuve oportunidad de estar en una manifestación que realizaron un grupo de ferieros provenientes de Apan, Tepapulco, Almoloya y Emiliano Zapata, y esa gente que vive en la informalidad, que si no echan a andar el carrusel no cobran, y que además cuando trabajan también lo hacen en la informalidad, no pagan impuestos, bueno, ni siquiera le dan mantenimiento a los juegos, son los que ahora exigen que se les dé dinero por parte del gobierno. ¿Cuál sería su postura en relación a eso? Pues va en esa inercia. Tenemos que la fuerza laboral, la mayoría está dentro de la informalidad, ya sea en el subempleo o en la informalidad total y abierta. Entonces volvemos a lo mismo. Si del universo de la planta trabajadora de México únicamente el 40% está dentro de la formalidad, o sea que tiene un contrato laboral, que está pagándosele sus impuestos, su seguridad social, pues entonces técnicamente para ellos tendrían que ir esos apoyos. Este es uno de los problemas de no tener la estructura económica de manera formal. Pero bueno, también pues son seres humanos, no los podemos dejar a la deriva. Entonces pues ahí los gobiernos estatales, como ha sido el caso de Hidalgo, pues han intentado plantear algunas estrategias. Me parece que igual ahí tiene que coordinarse muy bien la federación con las entidades y los municipios para poder crear estrategias y deslindar, a ver, yo entro con tal programa, tú entras con tal programa, y para tratar de paliar un poco por lo que hace a las cuestiones de los trabajadores que sí están con un empleo formal. De una opinión muy respetuosa que yo les puedo hacer o comentar es que de preferencia no activen o no pidan su seguro de desempleo, porque
si continuase el esquema de Afores, que son las cuentas individualizadas, pues es un dinero que les va a impactar para su retiro. Entonces, tratar de ver si se puede un poquito soportar el embate económico que hay, o la situación económica que hay, y de preferencia no echar mano de la subcuenta de vivienda, que es donde finalmente se va fondeando estos recursos para el famoso seguro de desempleo, ¿no? Que lo paga el propio trabajador. ¿Te acuerdas, Sí, Abacu? sí, adelante, Joel. En programas anteriores habíamos comentado eso de que muchos trabajadores estaban sacando el dinero que había en sus subcuentas, y que esto iba a llegar a una situación muy problemática. Ahora creo que el panorama se agrava más ante esto que estamos viviendo, ¿no? Sí, porque además no se les entrega todo el dinero. Les dan, me parece que cuando mucho el 30% de lo que tengan ya fondeado, y habría que pensar si con ese 30% por una sola ocasión pudiera sacarlos precisamente ahora de esta problemática. Porque, pues yo insisto, esto no acaba el 30 de abril. Esto tiene que hacerse un poco más largo. No quiero ser ave de mal agüero, pero esto no acaba este día. Tendrá que venir mayo, junio, julio, y yo considero que más o menos por agosto la curva precisamente del contagio del coronavirus o del COVID-19, como quieran ustedes llamarlo, apenas va a empezar a aplanarse ya de una forma seria, en donde el gobierno federal poder decir, en todo caso el Instituto de Salud para el Bienestar Social, pudiera ya decir en este momento: creo que hemos logrado vencer la cuestión del coronavirus, sin, claro, descuidarse, por supuesto, tal y como lo hemos visto en una gran cantidad de lugares. Ahora, en Toluca hay manifestaciones incluso de trabajadores. Nos han llegado a nosotros las imágenes, porque tenemos una gran cantidad de conocidos allá, de que los comerciantes que ya les cerraron, por lo menos en la parte central, están haciendo manifestaciones en la calle, cerrándolas, casi ya teniendo contacto con la policía, porque pues habría que pensar también, estamos de acuerdo en que se cierre como una cuestión para evitar contagios, pero también es gente que vive día al día. La pregunta sería aquí: ¿cómo hacemos para poder mediar ante estas dos urgentes necesidades? Pues el presidente ya ha anunciado que parte de la estrategia de su gobierno va a ser seguir invirtiendo en los grandes proyectos de infraestructura. Me parece que esto va muy alineado con lo que el propio Trump ha anunciado. Ojo, este anuncio que hizo Trump y que viene haciendo Andrés Manuel no es solo o únicamente a partir de lo del COVID. Ya vienen anunciando medidas que, como dicen los que saben, kelsenianas, o sea, una apuesta a que el Estado vaya invirtiendo en infraestructura, que el Estado, en lugar de pagar o condonar contribuciones, emplee a trabajadores, emplea gente para que se incorpore a sus proyectos, sobre todo de infraestructura. Entonces ahí va a ser una parte de la estrategia, pero reitero, tiene que ser coordinado. ¿Y de verdad te con parece, las entidades y los municipios? ¿Y de verdad te parece que el presidente tiene una estrategia? Sí, claro. Por supuesto. ¿Sí? Evidentemente el presidente no es el único que toma las decisiones. Tiene que estar forzosamente respaldado por una gran cantidad de personas, porque como cualquier persona, López Obrador no es epidemiólogo, no es todólogo tampoco. Él es el que va a poner la cara precisamente en todo este tipo de decisiones que se está tomando en equipo, en lo que muchos le llaman el cuarto de guerra, para que de alguna manera todo mundo pueda salir lo menos raspado posible, pues en este sentido. Aquí lo que habría que pensar es que el coronavirus no es una cuestión nada más de que sea una pandemia, sino que se ha convertido también en una cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque con sobrada razón estamos hablando de una democracia, de un orden liberal, de un Estado que puede mandar sobre la sociedad y sobre la economía, y que ese Estado está llamando ahora a filas precisamente por esa emergencia que tenemos del coronavirus. Ahora, una gran cantidad de gobiernos ya han cerrado sus fronteras.
ciudades declaradas precisamente totalmente en cuarentena, ciudadanos recluidos con toques de queda incluso, y gobiernos activos que están imponiendo precisamente estas medidas. En el país aún no se ha dado, se está llamando precisamente a un sano criterio de que por cuestiones voluntarias, porque así lo manejan, tengamos nosotros o estemos nosotros en el encierro. Aquí esta cuestión de Estado, cuando yo la menciono, no nada más es una cuestión de gobierno, sino que tiene que ser también una cuestión de la misma sociedad, que en muchos casos, en muchos lugares, ha habido una irresponsabilidad prácticamente supina, en el sentido de que la gente sigue abarrotando algunos lugares. Incluso los morenos en el estado de Hidalgo están convocando a mesas de prensa, en conjunto, en vivo, de manera presencial, sin tomar en consideración que el mismo presidente está llamando al aislamiento social. ¿Qué es lo que está sucediendo? La gente no está tomando en serio este tipo de cuestiones, o le está valiendo sombrilla también el coronavirus porque piensan algunos que esto no es cierto, o verdaderamente la cultura del mexicano es tan violenta en este contexto que no hacemos caso. ¿Qué pasa con eso? Yo quisiera mencionar algo para que la gente vea que pues la situación es real, es sumamente grave. El saldo al día de hoy registra 1.378 casos de personas que han dado positivo a la enfermedad, pero además se han registrado 37 decesos, 37 personas han perdido la vida, y hay que considerar también, se ha dado el caso de 3 gobernadores que han contraído la infección, Omar Fayad de aquí de Hidalgo, y también los gobernadores de Querétaro y de Tabasco. Entonces creo que la situación sí es para tomarse muy en serio, y ojalá que sigan las indicaciones del subsecretario López-Gatell, que además está haciendo funciones de secretario. Ahí la verdad yo veo mucho desorden en el gabinete, un ministro del exterior que está haciendo funciones del interior, una secretaria de gobernación que parece ahí florero, igual que el secretario de salud, y pues así se están dando esas situaciones. Alejandro, ¿querías comentar algo? Pues bueno, yo creo que la participación de Ebrard allí es una estrategia política del presidente, lo pondré así. Al parecer López-Gatell es del equipo político de Claudia Sheinbaum, quien también ha estado teniendo su participación activa dentro de esta contingencia. Entonces el presidente trata de equilibrar, es decir, para que no se suban los bonos o demasiado suban los bonos del equipo de Claudia Sheinbaum, que evidentemente va a querer ser candidata a la presidencia en 2024, pone el contrapeso que es Ebrard, que son, digamos, los dos principales grupos que yo advierto políticamente dentro de la 4T andan en plena pugna por el poder en el siguiente sexenio. Entonces me parece que va un poquito ahí la jugada, darle un peso político mayor al secretario de Relaciones Exteriores, habilitándolo con unas funciones de la política interna, la gobernabilidad del país. En cuanto al secretario de Salud, no olvidemos que es una persona que conoce, es médico, ya tiene tiempo, pero me parece que su labor ha sido otra. No veo nada de malo en que el subsecretario esté haciendo esa función tan importante de comunicación y vinculación con la población. Si tal vez el secretario es muy bueno para cuestiones de planeación en los servicios de salud y demás, está bien. Tampoco no debemos tomarlo como una situación política. Si el subsecretario está sacando sus mejores dotes de comunicador para poder todos los días a las 7 de la tarde o de la noche marcar pauta de este asunto, pues se vale. No hay la necesidad, ya quitémonos esa idea de que el titular tiene que estar ahí haciendo gala de su presencia siempre. Reitero, el secretario de Salud, por primera vez en ya bastantes décadas,
es una persona preparada y especialista en cuestiones médicas. No es un economista, no es un abogado, no es un administrador, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor él está en otro tipo de funciones dentro del gabinete, y sencillamente vieron que tal vez el subsecretario era la persona indicada para poder ir dando los mensajes. Habacuc, don Juan Sánchez nos hace la observación de que el próximo 5 de abril está programado un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se espera que ese día se hable precisamente de los apoyos económicos a la pequeña y mediana empresa, pero también existe la posibilidad de que entre la fase en la cual la Guardia Nacional, ejerciendo la autoridad del Estado como fuerza pública, pues nos obligue a los mexicanos a mantener una cuarentena forzada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, las herramientas jurídicas las tiene el presidente. Puede iniciar un estado de excepción precisamente bajo cuestiones de urgencia. ¿Qué va a suceder verdaderamente si esto se presenta en donde la Guardia Nacional ande patrullando las calles, no para andar correteando delincuentes, sino para andar metiendo gente a su casa? A mí me parece que es una medida extrema, que esto se va a oír muy mal, pero que muy probablemente en algunos sectores de nuestro país parece ser que va a ser necesario que la Guardia Nacional esté arreando precisamente a la ciudadanía para que se quede en sus propias casas. Ahora, con lo que respecta a la herramienta jurídica, el presidente puede manejarlo de manera temporal, no puede dejarlo permanentemente, y por lo tanto el estado de excepción pudiera durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y va a llegar el momento en que el mismo Congreso de la Unión va a buscar que el presidente rinda cuentas por ese estado de excepción. Esto políticamente a mí me parece que a nadie le va a hacer un beneficio, sino que todos, inclusive los partidos políticos de oposición, al no saber, me parece, por supuesto, al no saber qué hacer incluso con un estado de excepción, van a seguir dando tropezones por todos lados. Ahora, ¿qué va a pasar con la ciudadanía cuando vea a la Guardia Nacional? Habíamos hablado que a partir del 68 el ejército quedó con una visión verdaderamente molida, porque pues formó parte de esa situación de Tlatelolco. Esto implicaría que hoy la Guardia Nacional y lo que queda prácticamente del ejército, que se ha ido limpiando por el apoyo que siempre ha dado en situaciones de desastre, ¿qué es lo que va a suceder? Volvemos a caer con que la imagen del ejército y la Guardia Nacional, incluido por supuesto la Marina, la Naval, tendrán nuevamente esa visión espantosa de represión, porque por ahí me parece que los partidos políticos de oposición van a empezar a trabajar en una represión que en un momento determinado parecería, a mí me huele esto, que parecería una medida, sí, extrema, completamente extrema, pero en algunos lugares necesaria. Justificada además, Alejandro. En relación al mensaje que puede llegar a dar el presidente el próximo 5, no olvidemos algo. Para personas físicas, el día de ayer, 31 de marzo, fue el último día para presentar las declaraciones. Entonces, el presidente a lo mejor venía manteniendo esta postura, esperando precisamente que concluyera esta etapa. El SAT, si toma otra medida, podría llegar a suspender plazos y demás. Entonces, aquí a lo mejor casualmente podría suceder algo que juegue en contra. ¿A qué me quiero referir? ¿Qué pasa si las personas físicas presentaron su declaración y demás, y resulta que tienen un saldo a favor, y de repente el presidente sale en abril y dice, ¿saben qué? Cerramos el SAT. Ahora sí que sus deseos son órdenes, mientras no esté superado lo de la contingencia y demás, pues se suspenden plazos, términos, y entonces las personas que tenían ese saldo a favor y que querían hacer o solicitar su devolución, pues no la van a poder tener. Me parece que por ahí va un poquito también la jugada. El Estado o el gobierno no quiere
deshacerse de recursos que ahorita le hacen falta. Bueno, hay otra situación que también es derivada de lo que se vive por la contingencia y emergencia sanitaria que existe. También se han suspendido los plazos y términos en materia electoral. Recordemos que hay proceso electoral para diputados locales en el estado de Coahuila y para presidentes municipales en el caso de Hidalgo. Y el día de hoy el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, pues anunció que los 11 integrantes del Consejo General determinan posponer por tiempo indefinido ambas elecciones. Yo he sostenido desde hace varias semanas que la opción es que la elección se haga el día 2 de agosto para que el día 5 se tengan los resultados de la elección y todavía existan 30 días más para poder resolver los recursos de impugnación que así procedan y rindan protesta a los alcaldes que hayan ganado la elección el 5 de septiembre. Pero si esto no es posible, el Congreso del Estado tendrá que designar consejos de administración municipal en cada uno de los 84 municipios. Entonces, esto también es un problema serio de carácter político, administrativo y que va a impactar fuertemente en la gobernabilidad de muchos lugares. ¿Qué opinan? Pues en mal momento a los diputados locales se les ocurrió pedir licencia, porque quien va a tener que resolver esto pues es el Congreso local. Ellos van a configurar o a conformar, primero a convocar para conformar los consejos con S, que van a estar al frente de las administraciones municipales en tanto que surgen las autoridades legalmente electas. Pero pues vemos que muchos de los diputados locales pidieron licencia para buscar precisamente una candidatura. Entonces, este es el problema cuando se llegan a extremos en posturas y condiciones políticas que no permiten de repente o entorpecen de repente la gobernabilidad, en este caso de nuestro estado. Así es, tenemos muchos diputados suplentes que la verdad no saben nada de lo que es el proceso legislativo y pues ni los titulares. Si los anteriores ya mostraron su absoluta ineficacia e ignorancia en el caso de la selección de los consejeros del Instituto de Transparencia, pues no me quiero imaginar cómo van a resolver el problemón de resolver esos consejos de administración municipal si es que se llega hasta esa situación el próximo 5 de septiembre. Ahora, ¿a quién le beneficia esa estrategia? A nadie. Bueno, ¿quién sabe? En este caso a Morena, ¿no? Sabe? Morena tiene el pandero en la mano y ellos pueden designar a los consejos de administración como ellos quieran. Exactamente. Y ahí prácticamente están otorgando de alguna manera facultades y atribuciones para que mientras no se resuelva constitucionalmente la elección, pues puedan hacer y deshacer como si fueran ellos los electos. Ahora, ¿a quién le conviene? Hemos visto que aquí en el estado de Hidalgo la presencia política de Morena se ha diluido en varios subgrupos o tribus, y entonces aquí pensaríamos que ellos serían los más perjudicados por ser los que están más fragmentados. Y en todo caso el Revolucionario Institucional y tal vez el PAN, a lo mejor haciendo alianza con algunos de los otros enanos, pudieran tener precisamente algunas posibilidades, incluso reales, de poder estar presidiendo esos consejos de administración municipal. Sí. Pues yo digo que estas decisiones, en este caso electorales, no van ajenas a las condiciones políticas. Pues de alguna forma va rompiendo un poco la inercia electoral, ¿no? Tanto así que hoy en día pues no tenemos la certeza de candidatos prácticamente de ningún partido político. Así es. Sí, y eso es todavía más interesante todavía, porque ya estando encima la pandemia y estando encima la cancelación de las elecciones, todavía no hay humo blanco en una gran cantidad de espacios municipales, y eso hace todavía más emocionante y emotivo
estas elecciones aquí en el estado. Ni siquiera han resuelto sus precandidatos, o sea, menos las candidaturas así de manera total. Porque además hay otro detalle, en la designación de los consejos de administración municipal también se tiene que apegar a lo que establece la ley orgánica municipal, paridad en lo que se refiere a si es alcalde, la síndico tiene que ser mujer, sí. Y así los regidores, y al revés cuando el presidente municipal es mujer. Entonces estamos ante una problemática muy grave y además inédita en esta cuestión. Lo que también me parece inédito, y quiero preguntarle a Habacuc, él que es tan amlover, es en relación al saludo de cuates y así con mucho cariño y respeto que se dieron el Peje y la mamá del Chapo Guzmán. Se habla de tú con la señora así, como si fueran vecinos de mucho tiempo. Compartió con ellos taquitos ahí en la sierra. Digo, ahí desgraciadamente para ellos hubo los videos, ¿no? Yo no sé si fuera una filtración del narco para que vieran el poder, o si fue una traición desde el equipo de López Obrador para que vieran con quién se andaban juntando, pero seguramente que Habacuc tendrá alguna opinión que defienda ahí al presidente de la República, el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto para la investidura que tiene. A mí me parece que López Obrador sigue siendo congruente en el sentido de que saluda a Juan de las Pitas. Si nosotros hemos seguido la trayectoria de López Obrador pese a la de sana 12 distancia. Años, ¿perdón? Pese a la orden de sana distancia. Ahí va yo. Pese a la cuestión de los 12 años, más aparte de la campaña, porque yo creo que sigue en campaña López Obrador ahora. ¿Qué es lo que está haciendo? Está siendo congruente con acercarse precisamente a la gente. Ahora, ¿qué es lo que sucedió precisamente con la mamá de Joaquín? Y hablo también con profundo Joaquín, respeto. tú también eres así su cuate. Del señor Joaquín. Don Joaquín, por favor. Y por supuesto de su vástago, el buen amigo Ovidio. A mí me parece que fue una oportunidad, por supuesto, de la mamá del Chapo, de apersonarse, voy a utilizar esta palabra, de apersonarse en el lugar de los hechos con López Obrador, y que López Obrador de una manera u otra, porque habrá que ver bien el video, no necesariamente todos eran parte de su cortejo de seguridad. No, habrá que pensar que la mamá del Chapo también llevaba un cortejo, por supuesto, de seguridad, y que eso evitó, a mí me parece, lo que pudiera haber sido una especie de desaguisado. Ahora, políticamente hablando, lo que está haciendo López Obrador es seguir acercándose con la gente, sea quien sea. Y segundo, tampoco, y esto es inevitable, no nada más López Obrador lo ha hecho, todos los presidentes de la República, prácticamente desde Miguel Alemán hasta él, todos absolutamente han tenido siempre cerca, por lo menos para no tener pleitos, al narco mexicano. Si nosotros pensamos cuando entró Fox en un momento determinado junto con sus participantes en la elección, con el hijo del general y por supuesto con el licenciado Labastida, a ellos también se acercó por supuesto el narco y también ofreció una cantidad precisamente a cada uno de los candidatos, ganara quien ganara, iban a ganar precisamente el narco. Ahora, no puedes estar en guerra con el narco, ya lo vimos con Felipe Calderón en una cuestión muy necia, a lo mejor por ansias o por el gusto de ser el más poderoso en el país, se aventó en una guerra que lo único que trajo como consecuencia es que él, Calderón, fuera el narco principal en este país. Así que a mí me parece que lo que está haciendo López Obrador, además de hacer enojar a todos aquellos que no están de acuerdo con lo que él hace, está haciendo política para todos.
tanto para el narco, tanto para la ciudadanía, tanto para viejitas, tanto para, inclusive creo que en las imágenes pusieron ahí al hermano del Chapo y no sé qué tantas cosas. Y al abogado cosas. del Chapo que se fue platicando con él. A la señora Coronel y a una gran cantidad de cuestiones. El abogado sí, por supuesto, vimos que efectivamente se acercó, y como abogados, a mí me parece que hay que aprovechar cualquier oportunidad para hablar a favor de nuestros clientes. Oye, sí, Alejandro, esto es muy cierto. Yo también en muchas ocasiones me tuve que acercar a procuradores, inclusive general de la República, para poder darle a entender o poderle explicar rápidamente algún asunto que yo llevaba precisamente relacionados con el narco. La Así mafia que del poder, a mí señor. me parece, sí, antes de llegar a Hidalgo, mi trabajo como abogado era precisamente en defensa precisamente de narcotraficantes en el estado de Guerrero. Por eso yo puedo decir que lo que está haciendo López Obrador no es una cuestión de bajar la cabeza, sino de llevar una concordia precisamente también con aquellos que de alguna forma, ellos sí, el narcotráfico, ellos sí pueden desestabilizar a este país. Entonces hay que estar bien con tu mano izquierda y hay que estar también bien con la mano derecha. Así que jurídicamente hablando, López Obrador no cometió en lo absoluto ninguna aberración. Al contrario, está dando a demostrar nuevamente que él es el presidente para todos en este país. Oye, Alejandro, ¿y crees tú que López Obrador también salude así a las mamás de los soldados que combaten al narco, así como saluda a la mamá de Don Chapo? Por supuesto que sí. El presidente es capaz de saludarte hasta a ti, Joel. En todas las giras, claro. López Obrador va saludando a toda la gente que se le acerca, los que se acercan a la camioneta, los que se le acercan caminando. Él saluda a todo mundo porque prácticamente este ha sido, me parece a mí, uno de los sellos principales que ha tenido López Obrador desde que quería ser gobernador de Tabasco hace una gran cantidad de años. Por el PRI, ¿verdad? Por el PRI, exactamente. Por el PRI, cuando era priista y le había... él fue autor del himno al PRI. Creo que ya, sí, ya se les olvidó por ahí a mucha gente. Pero bueno. Ahora, oye, pero ¿cuál PRI? Porque no era el PRI de Salinas, ¿o sí? No, todavía sí, no. Claro, era el PRI de Salinas. Por supuesto. ¿No fue antes de Salinas? Fue antes. Con el buen amigo el Palomo Cordero de no sé qué, ¿cómo se llama? De la Madrid. ¿Verdad? Pero bueno. El presidente lo dijo, ha saludado de mano a delincuentes que no tienen mamá, de cuello blanco. Sí, ya son huérfanos, ¿no? Sí, claro. Oye, nos piden a través del WhatsApp que hagamos mención de una situación. El día de hoy en Tizayuca, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social bloqueó los accesos a la clínica y también bloqueó la carretera. Ellos se oponen a que reciban en la clínica a enfermos que hayan sido diagnosticados o que hayan dado positivo al COVID, y le piden a la gente que entiendan su postura, que ellos no se están negando a darle atención a los enfermos, sino que lo hacen porque carecen de las medidas mínimas de higiene y seguridad y de equipo en la clínica, y dicen que ni siquiera tienen unidad de terapia intensiva. Ojalá que las autoridades puedan atender esa situación. Yo me he comprometido a comunicarme mañana con los trabajadores de la clínica para poder conocer su postura de manera más definida. Alejandro. Oye, aquí estoy leyendo que dicen que el presidente no saludó en su momento, no quiso saludar a los papás de los niños con cáncer, a Javier Sicilia, a los Levarón. Ahí nada más recordemos que en el caso de los Levarón no fue hasta el rancho de ellos y se reunió con ellos, aparte se reunió con los Levarón en Palacio Nacional también, o sea... Ha recibido a... Así fue. Así es. Ahora,
habría que pensar, a lo mejor yo tampoco saludaba a Sicilia, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué es? Por higiene. Por higiene, claro. Aquí el ciudadano presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, está saludando desde hace mucho tiempo a todos. Que no lo quieran ver, a mí me parece que es como no querer percibir la propia realidad. Muchos hemos tenido la oportunidad de que López Obrador nos haya saludado también de mano antes de esa contingencia. Sí, claro. Si seamos cercanos, por supuesto, a nada ni a nadie, el hombre permite que te salude o permite que le saludes. Es también populista, ¿no? las manos. Sí, con la garra precisamente que muchos conocemos en este sentido. Ese ahora, es un gobierno populista y un personaje populista. Es que hay populistas de derecha y de izquierda también en ese contexto. Ahora, con lo que dices del hospital, no nada más aquí en el estado de Hidalgo está pasando, también en el estado de Morelos hay un broncononón también en algunos hospitales por la misma situación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí habría que aclarar que esos hospitales son del contexto estatal, no del contexto federal, y que en todo caso los gobernadores de esas entidades federativas son los que o los secretarios de salud tendrían que ser los que empezaran a sacar a esta problemática antes, mucho antes de que esto se convierta incluso en un problema federal. Ahora, vemos a López Obrador que acaba de ir a Oaxaca a inaugurar otro hospital. ¿Qué está sucediendo? El gobierno federal representado por López Obrador lo que hace es trato de poner algunos puntos a favor y los problemas se están brincando a nivel estatal. Incluso aquí, por supuesto, nuestro gobernador también se manejó la noticia de que había estado ya contagiado precisamente con el coronavirus y ahora pues acaba de salir también la noticia de que Omar Fayad está mejorando. Yo quisiera hacerme algunas preguntas. ¿Él ya tendrá la vacuna? ¿O el contagio no fue lo suficientemente fuerte? ¿O el coronavirus qué pasó con el señor gobernador en nuestro estado? Bueno, yo quisiera responder, no en nombre de él, pero lo que yo sé en relación a esta situación. El gobernador hizo público que tuvo síntomas verdaderamente graves. Con temperaturas muy altas, en un escenario que cambió en horas. Dice que él se sentía muy bien y de repente se sentía morir, que tenía ganas de aventarse desde un balcón. Y también mencionó que con unas gotitas mágicas, así lo dijeron, que le regaló la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, presentó una mejoría importante. Ojalá que le compartan esas gotitas, por ejemplo, al príncipe Carlos, ¿no? Ni modo que no tenga para pagarlas. Sí, o al de Querétaro, ¿no? También. Esta tarde el gobernador ya dio a conocer algunos detalles de las gotitas, qué es lo que contienen y demás. Y yo quisiera saber si la Secretaría de Gobernación nada más aprecia al gobernador de Hidalgo o por qué no le ha mandado las mismas gotitas al mandatario de Tabasco, al de Querétaro, si acaso es por ser panista uno y no quiere saludarlos, morenista el otro, ¿no? ¿Sí? Ahora, Olga está haciendo ahora funciones de secretaria de salud. ¿También están jugando en ese contexto? No, yo creo que esa manera de remedios de abuelita, ¿no? Ah, perfecto, sí. Entonces, sí estoy... Pues, bueno, si es que la doctora sí ya tiene más de 60 años, por supuesto. Y respecto a lo que decías del estado de Morelos, efectivamente allá se ha registrado una situación grave porque también algunos trabajadores se niegan a recibir enfermos de COVID en algunos hospitales y hay pueblos que amenazan incluso con incendiar un hospital si se reciben ahí a los pacientes. No hemos escuchado, por ejemplo, la postura de la gente del municipio de Huichapan, aquí en Hidalgo, donde ya se anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional tomará control del hospital,
precisamente para atender esta emergencia. Alejandro. Y eso nos acerca mucho a la fase 3, ¿eh? Pues se habla mucho de los casos que están exponiendo, de la falta a lo mejor de respuesta de las instituciones de salud pública, pero pues también la sociedad tiene lo suyo. Hemos visto o leído en redes sociales en estas últimas horas algunas ciudades donde se repudia a trabajadores de la salud, como médicos, como enfermeras, que si los ven en el transporte público les exigen que se bajen, una serie de maltratos contra este personal que pues está en la línea de combate, terrible. O sea, no hablemos solo de lo que tienen las instituciones en las carencias de equipo, hasta en la falta de empatía, sino la falta de empatía precisamente de la propia gente. El personal de salud se la está rifando en esta contingencia, es la que está en primera línea, y yo creo que, lo primero es que merece todo nuestro respeto y, ¿por qué no?, también nuestro reconocimiento a la labor que están haciendo. En otros países vemos cómo se los han agradecido, hasta les han aplaudido que hagan esa labor, y aquí en México el trato ha sido en algunos casos bastante severo en ese sentido. Entonces, como sociedad siempre estamos diciendo que el gobierno hace esto, que no hace lo otro, pero también hace falta una autocrítica y mirarnos al espejo y ver lo que está sucediendo. Joel lo comentaba, sigue la gente saliendo a la calle como si nada. Ahí no es el gobierno, o sea, no somos seres, personas pequeñas, con mente pequeña, que no tengamos la capacidad de decir, nos están dando una indicación, acatémosla. Si el personal de salud está saliendo a hacer sus labores, respetémoslo, ¿ok? Si no le quieres agradecer lo que está haciendo, mínimo respétalo, no meterse con ellos. Y por supuesto que las instituciones también hagan su labor y les provean de las condiciones para que puedan hacer su trabajo. Evidentemente, a partir de los casos, los decesos que se han dado del personal, incluso ya en el estado de Hidalgo, un médico, yo entiendo que esto prende las alertas de todo mundo, pero pues hay que dejar esto en manos de la gente que sabe, y que no solo que sabe, que realmente está haciendo ahorita algo. Lo que nos piden a nosotros es lo sencillo. Si estamos en una condición en la que podemos resguardarnos, hay que hacerlo. Si a lo mejor la condición económica no lo permite, pues también tomar las medidas precautorias para que podamos evitar el contagio. Entonces, como sociedad, la verdad, también México está ahí dejando mucho que desear. Sí, y además el personal que se dedica precisamente a cuestiones de salud, que evidentemente les estamos debiendo una gran cantidad de situaciones, también habría que sumar, muy probablemente en pocos días, habrá que sumar también al personal de la policía. La policía también, recuerden ustedes que en cualquier situación quienes hemos trabajado en este tipo de organizaciones, no hay descansos, no hay vacaciones, todo mundo está encuartelado, todo mundo está al servicio precisamente de la ciudadanía. No hay la posibilidad de que haya ni siquiera el descanso de turnos, porque todo mundo en la policía empieza a trabajar en ese sentido. Y me refiero policía, tránsito y cualquier otra corporación que tenga que ver con lo que sería la seguridad ciudadana. También estas personas están siendo muy proclives a que en un momento determinado, con tanta gente que anda en la calle, es un gran riesgo el que están corriendo, y desafortunadamente tampoco hemos visto que haya siquiera por lo menos muestras de respeto, ya no de agradecimiento, de respeto hacia ellos, porque efectivamente también son personal de riesgo en este sentido. Hay que empezar a tomar conciencia de ellos. Habacuc, nada más para estar en contexto de lo que decía el doctor Alejandro, yo creo que sí vale la pena que como sociedad manifestemos un reconocimiento y una solidaridad mayor con el personal médico y de enfermería, no nada más porque son ellos el primer frente en esta situación, sino porque creo que hemos sido injustos con ellos. El día de ayer en Guadalajara efectivamente se agredió a personal de enfermería en el transporte público, los han mojado con cloro, les han hecho una serie de situaciones, y como un ejemplo del compromiso yo quisiera destacar pues la labor que hizo en vida el doctor Arturo Olvera Martínez.
Él fue el médico del estado de Hidalgo que perdió la vida en esta batalla. Él lo mismo colaboró y puso su conocimiento y su sabiduría al servicio de esta lucha en el Hospital General y en el Hospital Inflable. Y después de que prácticamente ya se había recuperado de esta enfermedad, recayó de manera grave hasta perder la vida el día de ayer. Pues por mi parte, mi reconocimiento para él y para todo el personal médico. Ayer hubo un homenaje muy sencillo, pero que nos llama a la conciencia a la sociedad. Por ejemplo, aquí en Pachuca el reloj monumental se iluminó de verde en honor a los médicos, como un pequeño mensaje hacia ellos. Y también, para no salir de contexto, les platico de lo que estábamos hablando del gobernador, un mensaje que él difunde a través de su cuenta de Twitter. Dice: sé que a muchos les llamaron la atención las gotas mágicas que me regaló mi maestra Olga Sánchez Cordero. Para todos los que me preguntaron, son nanoparticulados en gotas con extractos cítricos, terpenos, flavonoides, naranjina y vitamina C. Saludos. Ahora sí que es un compuesto que activa tu sistema inmunológico de manera especial. Ya saben que ese tipo de cosas, si funcionan, adelante. Entonces, todo lo que sea a favor se acepta. No hay que perder de vista lo de las gotas mágicas, que podría ser una solución en algunos de los casos. Bueno, pues que lo reparta, ¿no? Hay que pedirle a la doctora Olga que empiece a repartir litros precisamente de esto, para que toda la ciudadanía, 120 millones de personas, pues también podamos estar en una mejor situación inmunológica. Ojalá que sí. Alejandro. No, ahorita estaba hilando, y es cierto, el gobernador estudió en la UNAM, entonces lo más probable es que la doctora Olga Sánchez Cordero haya sido su maestra. Si no mal recuerdo, fue también hasta a mí me dio clases, ¿Mande? A mí me dio clases Olga Sánchez Cordero en un diplomado de Derecho Procesal Constitucional que organizó la Casa de Cultura Jurídica aquí en Pachuca. Fue una iniciativa de la maestra Catalina Elia Salinas García. Ella nos dio la oportunidad de tener 12 sesiones con la ministra. Ok, ahora que arme una de derecho notarial, ¿no? Sí, claro. No, lo que quería decir es que, si no tengo mal entendido, el gobernador Omar Fayad fue compañero de generación de personalidades como María de los Ángeles, Así es. Fue su compañera. Y ahorita estaba acordándome también, ¿saben quiénes fueron compañeros? Córdoba, el del INE, de Martí Batres y de Miguel Carbonell, iban en el mismo grupo. Pero bueno, ya son chismes. Pura gente destacada. Para que veas. Oigan, el productor ya nos está aquí, ya se quiere ir, ¿verdad? El productor. Correteando, un tema que se nos pasó. Falleció Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Peña Nieto. Pues mis condolencias a UHL. Sí, claro, ya habíamos platicado de él, de su involucramiento en este asunto de los sobornos por parte de esa constructora internacional, esa empresa, para obtener obras aquí en México. Sí, condolencias para su familia y para OHL. Muy bien. OHL, que ahora se llama Aliat, por haber perdido a uno de sus baluartes más importantes. Habacuc, ibas a comentar. Bueno, yo nada más iba a comentar que pues también con la muerte de esta persona se cierra prácticamente la investigación que ya le andaba persiguiendo. De alguna manera me parece que fue oportuna la muerte, no deseable pero oportuna,
de él, en el sentido de que pues ya lo andaba correteando la unidad de inteligencia financiera, ya andaba la Fiscalía General de la República pisándole los talones, y pues resulta que pues ahora con el fallecimiento pues ya no va a haber posibilidad de llegar a darle una sanción. Así que pues enhorabuena para este tipo de circunstancias, ¿no? A él, pero no se olviden que también estaban investigando a un grupo de delegados que fueron delegados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el caso por ejemplo del que fue delegado en Guanajuato, en Tlaxcala, en Puebla y aquí en Hidalgo, casualmente los 4 hidalguenses. Sí, pero por ejemplo ellos están en una mejor situación porque pudieran invocar la obediencia jerárquica y de alguna manera pues empezar a deslindar una gran cantidad de responsabilidad. Así que veremos en qué sentido va la defensa, ¿no? Así es. O sea, sobre el muerto las coronas. Exactamente, y bien frías. Alejandro. Pues vámonos que ya se va a acabar la batería de mi celular. Sí, ¿ya? Vámonos. Ya. Yo todavía tengo como para media hora. Alejandro, comentarios finales. Pues como siempre agradecerle a la gente que nos hace el favor de vernos cada miércoles, mandarles un saludo, un abrazo muy muy afectuoso a la distancia y pues pedirles que sigamos manteniendo dentro de todo la cordura, la mente enfocada en cosas que nos mantengan alejados un poquito de la mala vibra. El país va a continuar su marcha y esperemos que sea con el menor impacto negativo posible. Mientras tanto, aquí seguiremos cada miércoles y en las repeticiones, si ustedes nos los permiten, acompañándoles. Que tengan muy buena noche. Habacuc. Seguimos, por supuesto, la huella de lo que es el contagio. En programas anteriores habíamos hecho, si no predicciones, sí más o menos desde el punto de vista de actuaría algunos cálculos. No, desafortunadamente no hemos cerrado en esto, y también pensamos que si toda la gente se encuentra en su casa al menos por un mes atendiendo este tipo de recomendaciones, este tipo de medidas que se manejaron en la emergencia sanitaria, va a ser más fácil que podamos salir del paso como nación, como pueblo, como república. Sí, por supuesto seguirá habiendo bajas en este sentido, una gran cantidad de contagios, pero esperamos que también cuando se vaya aplanando la curva, esto vaya empezando a tener mejores noticias de que ya vamos saliendo de la problemática. Gracias a los que nos hacen el favor de vernos, gracias a nuestro productor, gracias a ustedes compañeros, porque coincidimos en una gran cantidad de momentos y de ideas. Hasta la vista. Muy bien, pues yo quiero, a mí nada más me resta agradecer, por supuesto, primero la presencia y que se hayan conectado a Habacuc, Alejandro, que hacen posible esto, a gran cantidad de personas, más de 5,000 personas que nos vieron el día de hoy en Charlas en Desconfianza, y pues expresar mis mejores deseos para todos, un llamado para que se queden en casa, que no se pierdan precisamente las charlas en desconfianza, que estemos informados, no compartan notas fake, infórmense de fuentes oficiales, consulten medios de comunicación realizan un trabajo serio y profesional, y no dejen de ver Charlas en Desconfianza, que aquí vamos a estar. Pregunten en la repetición y entramos a contestar. Hay muchas cosas que todavía se quedaron en el tintero y que podríamos seguir aportando, aunque sea de manera virtual. Claro que sí, y pues agradecerle a Línea por Línea, al semanario Avanzando en Hidalgo, a Hidalguía, a Presencia en Tepeji y a todos los que hicieron posible estas charlas en Desconfianza.